por reflujo. Es el principal tema de eso. Es el más frecuente por el que consulta la gente todos los días, ¿no? ¿Y el otro cuál es? Revíselo. Bien, entonces vamos a ver esofagitis por reflujo. ¿Ya? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, vean ustedes, se define como el conjunto de síntomas y o lesiones en esófago debidas al paso del contenido del estómago al esófago, ¿no? Hay un reflujo, refluye el contenido del estómago, que es ácido, hacia el esófago. Eso produce manifestaciones clínicas y a eso se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. No es una sola patología, es un grupo de trastornos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre ellos vean esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Estas corresponden en conjunto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De todas, obviamente, la más frecuente, la más conocida es la esofagitis por reflujo, ¿no? Pero estas otras también son parte de este trastorno. La pirosis, el reflujo, se manifiesta como pirosis, ¿cierto? Hay reflujo del contenido ácido del esófago y eso inflama el estómago y inflama el esófago. Eso se percibe como una sensación urente o quemante, ¿no es cierto?, que asciende del epigastrio hacia el cuello, en la parte anterior del estómago. Miren, un 15% de adultos refieren reflujo o pirosis una vez por semana. ¿Ya? Y 7% de ellos todos los días. Entonces, incluso en la población general, que no tiene el trastorno, también es normal que haya pirosis o reflujo en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Cuando uno come mucho en la noche, se encuentra con el estómago lleno, puede haber reflujo, puede haber pirosis normalmente, sin que sea un trastorno patológico, ¿no? Entonces, un porcentaje también de personas de común tiene ocasionalmente reflujo. ¿Ya? Se produce, ¿por qué? Porque hay un desequilibrio entre los mecanismos defensivos y agresivos de la mucosa del esófago. Entonces, la mucosa del esófago está diseñada, ¿no es cierto?, tiene una función, transportar los alimentos de la boca hasta el estómago. Tiene un epitelio, hay secreciones, etcétera, etcétera. Entonces tiene unos mecanismos defensivos porque todo tipo de alimentos consumimos, ¿no es cierto? Ácidos, picantes, calientes, fríos. Entonces la mucosa del esófago tiene unos mecanismos defensivos. Para el ácido también, porque ya les he dicho, normalmente puede haber reflujo del ácido hacia el esófago. Y también hay unos factores agresivos de esa mucosa, ¿no? Entonces hay un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos. ¿Cuáles son los factores agresivos? El ácido, la pepsina, ¿no?, que secretan las células del estómago. Entonces, normalmente refluye, pero cuando el reflujo es excesivo, es permanente, es frecuente, ya va a provocar trastornos en la mucosa del esófago, ¿no? Entonces, ¿qué provoca? Inflamación, necrosis, y si se mantiene eso va a ocasionar lesiones, ¿no es cierto?, como el
torsiones o úlceras a nivel del esófago. Un mecanismo defensivo es el esfínter esofágico inferior, el cardias, ¿cierto? Que solamente se relaja para que pase el bolo alimenticio del esófago al estómago. Pero hay circunstancias en las cuales ese esfínter no cumple con esa función o está alterada esa su función, ¿no? Cuando ocurre eso estamos hablando de una incompetencia de la unión gastroesofágica. Incompetencia, no está cumpliendo su función, ¿no? Puede suceder una relajación transitoria de ese esfínter. Hay relajación. La relajación, hay ciertas sustancias químicas o ciertos alimentos también que producen relajación del esfínter esofágico. Entonces es uno de los mecanismos. Hipotensión del esfínter esofágico inferior, ahí hay un trastorno motor, ¿no? Porque normalmente hay un tono a ese nivel. Si el esfínter pierde el tono, estamos hablando de hipotensión, que es más fácil que refluya el contenido del estómago. Y distorsiones anatómicas de la unión gastroesofágica. La hernia de hiato, ¿cierto? La primera y principal causa. Bien. Pero hay algunos factores, además de estos, que ocasionan o que promueven mayor reflujo del esófago hacia el estómago. Entre ellos vean lo principal, la principal es la obesidad, principalmente obesidad abdominal, ¿no es cierto? Un abdomen voluminoso que ocasiona un aumento de la presión intraabdominal. Ese aumento de la presión intraabdominal hace que haya reflujo del estómago hacia el esófago. El embarazo. La mujer, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, tiene aumento de reflujo, ¿no es cierto? Porque también hay aumento de la presión intraabdominal. Estados de hipersecreción gástrica. El síndrome de Zollinger-Ellison, hay un incremento excesivo de la secreción de ácido en las células transiformes, hipersecreción. Y al haber gran cantidad de ácido en el estómago, es fácil que refluya hacia el esófago, ¿no? Aumento en la secreción. Retraso en el vaciamiento gástrico. El estómago también se contrae, ¿no es cierto? También se contrae y empuja el alimento hacia el duodeno. Entonces, hay algunos trastornos que ocasionan que el estómago no se contraiga también adecuadamente, ¿no? Y el alimento permanece mucho tiempo en el estómago y es más fácil que refluya. Eso es frecuente, por ejemplo, en los diabéticos, ¿ya? En los diabéticos hay la neuropatía diabética, ¿no es cierto? La gastropatía diabética. El estómago no se contrae adecuadamente, se dilata por trastorno neurológico. Entonces favorece el reflujo. Alteración en la peristaltis del esófago, dicho el esófago, las contracciones peristálticas son un mecanismo antirreflujo. Como en la calasia y los otros trastornos motores no hay contracción, entonces hay tendencia al reflujo, ¿cierto? Y finalmente la glotonería. Comer mucho, ¿no es cierto? En exceso. Llevarse bolsas de papas fritas a la cama en la noche, por ejemplo. Comerse 2 o 3 bolsas, seguro que va a tener reflujo, ¿no? Si en la cama y después se echa a dormir, seguro que va a haber reflujo. Bien, esto es como pasa, ¿no? El bolo alimenticio. Aquí entonces están los mecanismos defensivos. Barrera antirreflujo, el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? El mismo diafragma que evita que haya reflujo. Es todo un complejo ahí, ¿no es cierto? Que contra el reflujo.
la resistencia de la mucosa esofágica. Está diseñada para resistir diversos tipos de químicos, ¿no es cierto? Vaciamiento y aclaramiento esofágico. Hay secreción de moco a nivel del esófago que va empujando los restos alimenticios en el esófago y las contracciones musculares, ¿no es cierto?, que ayudan a vaciar el esófago. Los factores gástricos, también hay mecanismos en el estómago que intervienen como mecanismos de defensa. Y entre los mecanismos agresivos ya hemos mencionado el ácido, la pepsina y también el reflujo intestinal. Vean ustedes, desde el intestino puede refluir bilis al estómago y del estómago refluir la bilis al esófago. Entonces el reflujo de bilis del intestino también puede ocasionar lesión del esófago. Y esto sucede sobre todo en pacientes colecistectomizados, ¿cierto?, que ya no tienen la vesícula biliar, que es donde se almacena la bilis. Como ya no hay eso, gran cantidad de bilis pasa al duodeno y de ahí puede pasar al estómago y del estómago al esófago. Entonces también es un mecanismo agresivo. ¿Cuáles son los síntomas de la esofagitis? El síntoma principal del reflujo es la pirosis. El primer síntoma es pirosis. Junto con la regurgitación, que es en menor proporción, sin embargo, son síntomas típicos de enfermedad con reflujo gástrico. El dolor torácico es otra manifestación. Cuando el esófago está inflamado, ¿ya?, entonces al deglutir duele, ¿no? El contacto del bolo alimenticio con un esófago inflamado produce dolor. Entonces el dolor torácico es un síntoma de esofagitis. Disfagia y odinofagia. Disfagia, dificultad para deglutir. Odinofagia, dolor a la deglución, ¿no? ¿Cuándo hay disfagia? Cuando esa mucosa se ha inflamado, se ha ulcerado y ha cicatrizado. Puede haber retracciones en la cicatrización, disminución de la luz del esófago. Entonces en ese caso vamos a tener disfagia, ¿ya? Odinofagia va a haber cuando haya inflamación de la mucosa. Cuando la mucosa esté inflamada y al pasar el bolo alimenticio va a despertar dolor, ¿ya? Odinofagia. Entonces generalmente primero aparece la odinofagia. Y una vez que ese proceso inflamatorio ha cicatrizado, ha provocado una estenosis, aparece la disfagia y desaparece la odinofagia. Entonces eso sirve para ver la evolución de la enfermedad. Cianodea o hipersalivación, ¿no? Aumento de la secreción salival. Generalmente es un proceso, es un reflejo, ¿no?, vagal. Entonces, pero hay incremento en la salivación. Si hay una erosión, si hay una úlcera a nivel del esófago, vamos a tener hemorragia, ¿no?, una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y este dato no hay que olvidarse, siempre hay que tenerlo en cuenta. Las manifestaciones pulmonares, como el reflujo generalmente es mayor durante la noche, ¿no es cierto? El paciente se recuesta, entonces es más fácil que refluya el ácido en el esófago. Entonces el paciente mientras está durmiendo hay reflujo y parte de ese reflujo puede pasar a la vía aérea. Pasa a la vía aérea y el paciente puede tener neumonía por broncoaspiración, puede tener broncoespasmo, crisis de asma puede tener, porque el ácido clorhídrico es un químico, ¿no? Pasa a la vía aérea, hay un reflejo con contracción de los bronquios. Entonces el paciente puede referir
de bronquitis asmática, ¿ya? O similar a una bronquitis asmática, sin serlo, ¿no es cierto? Es por un reflujo, puede hacer neumonía, puede hacer faringitis, laringitis, porque el ácido inflama la orofaringe. Entonces, el tipo de síntomas respiratorios o pulmonares puede tener un paciente con reflujo gastroesofágico. Un paciente asmático puede estar recibiendo un tratamiento para asma durante mucho tiempo y no mejora. Hasta que se descubre que es un reflujo, se hace el tratamiento para el reflujo y aparecen las crisis asmáticas. Entonces hay que tener en cuenta esas manifestaciones siempre. O complicaciones, ¿no es cierto? Los síndromes esofágicos que se relacionan con reflujo, tos crónica, laringitis, asma, erosión de las piezas dentales, ¿no? Por el ácido que refluye también erosiona los dientes, tienen caries, etcétera, etcétera. El color de las piezas dentales cambia. Hay que tener en cuenta esas manifestaciones entonces. Vean esta clasificación de acuerdo a la intensidad, ¿no?, del proceso inflamatorio. Esofagitis leve, los infiltrados son sobre todo microscópicos. Uno puede hacer una endoscopia y ver aparentemente normal la mucosa del esófago. Si hace una biopsia, sí se va a encontrar infiltrado microscópico, ¿ya? Con hiperplasia de la capa basal, alargamiento de crestas dérmicas. Por biopsia, ¿no?, con anatomía patológica. Entonces son casos leves. La esofagitis erosiva ya es un proceso más avanzado. Ya se nota la mucosa hiperémica, ¿no es cierto?, roja, friable. Se puede tener sectores de hemorragia, puede haber hemorragia, pueden haber úlceras, que son en este caso superficiales todavía, ¿ya? Pueden haber exudados. Estas erosiones, estas úlceras van a cicatrizar. Esto van a cicatrizar y pueden dejar como secuela estenosis por fibrosis, ¿no? Una mala cicatrización ocasiona una fibrosis, una retracción de la luz del esófago, ¿no? Entonces vamos a tener lo que se conoce como estenosis péptica. Aquí es ya una complicación del proceso inflamatorio. Y finalmente, si esto persiste, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, se va a presentar lo que es el esófago de Barrett, ¿no? Esófago de Barrett, una metaplasia intestinal, una transformación del epitelio del esófago en un epitelio intestinal. Es una lesión premaligna, precancerosa, ¿no es cierto? Entonces de aquí produce ya una displasia y el cáncer de esófago. Entonces esta clasificación de la esofagitis. Para el diagnóstico, miren, se requiere una demostración de la lesión de la mucosa. Hay diversos métodos para aquello, ¿no es cierto? Se da cuando un paciente viene con tirosis y todo aquello, se le da tratamiento, ¿no? Anticepetor, para entrar. Generalmente no se pide, a no ser que persiste el trastorno, no mejore, y ahí sí generalmente se pide los días, ya la biología, endoscopía, biopsia, que ya los demostrar lesión de la mucosa. Endoscopía nos muestra hiperemia, lesiones puntiformes, úlceras, estrías, etc. Entonces, eso a veces es necesario saber cuál es el mecanismo o la causa, ¿no? Para eso hay que demostrar y cuantificar el reflujo del contenido
gastro. Y eso se lo hace mediante la pH-metría. ¿Qué es la pH-metría? Se introduce un sensor al tercio inferior del esófago y durante 24 horas se va cuantificando la acidez a ese nivel. En qué momento se presenta la acidez, cuánto de acidez, y podemos hacer un diagnóstico de reflujo, de la cantidad del reflujo, de la intensidad del reflujo, a qué hora se produce el reflujo, tiene relación con las comidas, tiene relación con el sueño, se presenta mientras el paciente duerme. Entonces, se puede determinar todo eso mediante la pH. Y para la definición del mecanismo fisiopatológico, la manometría, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Que hay un esfínter esofágico que se relaja, vamos a ver en la pH-metría, disminución de la presión esofágica. Entonces, para determinar el mecanismo fisiopatológico. Hay algunas otras causas de esofagitis que no es el reflujo gastroesofágico, en los que en algunos casos hay que hacer diagnóstico diferencial. Esofagitis infecciosa, vamos a ver, hay varios virus, bacterias, parásitos que pueden ocasionar esofagitis. Píldora. Cualquier píldora, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, productos de gluten, a veces, generalmente los ancianos, ¿no? Que no pueden deglutir bien o que degluten con poca agua, se les queda la píldora, produce una lesión a ese nivel. Se queda atorada la píldora y puede producir una lesión, una erosión o una úlcera. Los ancianos, sobre todo, nunca se les debe dar las píldoras echados en la cama, ¿no? Se puede quedar ahí la píldora y provocar una esofagitis. Por siempre tiene que estar sentado el paciente y tiene que deglutir con bastante agua. Cualquier paciente, incluso los jóvenes, pero hay que tener más cuidado con los ancianitos. Puede ocasionar este tipo de cosas. La esofagitis eosinofílica, vamos a ver luego, es una forma especial de esto. La enfermedad ulcerosa péptica, la dispepsia, el cólico biliar son enfermedades que pueden simular una esofagitis, un cólico biliar porque duele acá. Puede parecer una esofagitis en algunos casos, ¿no? Una úlcera gástrica, abdominal, lo mismo. Pues a veces se confunde. La angina de pecho, el infarto agudo de miocardio puede simular una esofagitis. Y el trastorno de la motilidad esofágica que hemos visto también, puede parecer en el esofagitis. Esta es una clasificación de la esofagitis en grados. Grado 1, edema y eritema, con alguna erosión. Grado 2, erosiones lineales confluyentes, pero que no cubren la totalidad de la circunferencia del esófago. Grado 3, erosiones que cubren ya toda la circunferencia del esófago. En el grado 4, úlceras esofágicas, estenosis o esófagos de la más avanzada. Ahí están los grados, ¿no? Algunas úlceras lineales, aquí ya son confluyentes, pero no cubren toda la totalidad. Aquí ya cubren toda la totalidad. Aquí tenemos el esófago de la vamos a quedar ahí.